Esa es una pregunta de examen. Dice, a partir del siguiente esquema, realizar el diseño completo de la viga A. Y la viga A es de 20 por 50. Ese es el dato que nos da ya el problema, ¿no? Verificando la deformación, la fisuración y la fisuración en el punto donde se genera el momento máximo en la viga A. Ahí la pregunta es clara, donde se genera el momento máximo. Dos cosas hay que verificar ahí, la deformación y la fisuración. Pero no nos olvidemos que dice realizar el diseño completo de la viga A. O sea que no es solamente la verificación de la deformación y la fisuración, hay que diseñarla, la viga A, ¿no? Y eso hay que hacerlo en las 2 horas o 3 horas de clase. 2 a 3 horas. ¿Ya? ¿Qué más? De la viga A, el hormigón H25. La resistencia del hormigón 250, del acero 5000, el peso específico del hormigón armado 2.5 toneladas por metro cúbico, muro de ladrillo de 6 huecos, una altura de 2,60 metros, revocado a ambas caras. Entonces ustedes han de haber hecho el análisis de peso unitario del ladrillo revocado a ambos lados. ¿Lo hicieron? No. ¿No lo hicieron? Entonces tienen esa misión como tarea para el día martes. Traer el peso, desarrollar el peso por metro cuadrado de muro de ladrillo de 6 huecos, revocado a ambos lados. ¿Ok? Pueden agarrar el ladrillo de 6 huecos de Inserpaz o de Cerámica Norte, pidan la ficha técnica y hacen el análisis. ¿Alguna pregunta ahí? Para hacer el análisis de peso unitario no creo que tengan problema, ¿o sí? Cantidad de ladrillo por metro cuadrado, el peso del ladrillo por metro cuadrado, peso específico del mortero de cemento, calcular el volumen del mortero de cemento y multiplicar por su peso específico para tener el peso. Y obviamente la mezcla que va entre los ladrillos, ¿no? Tanto horizontal como vertical, todo eso hay que sumar el volumen para tener el peso de ese. Después dice losa 1 alivianada. En este caso, las losas teóricamente ya están diseñadas, porque nos dan los datos. Me dice que la losa 1 es alivianada y el nervio de la losa es de 10 por 10, ancho del complemento 30 centímetros. La losa 2 es casetonada, el nervio es de 10 por 10 y el casetón es 30. Y la losa 3 es losa llena con una altura de 10 centímetros. La carga viva 200 kilopascales por metro cuadrado. Ese es el problema. En el examen van a haber dos preguntas. Una pregunta para diseñar la viga con los datos de la losa ya diseñada, puede ser una opción. Y la otra pregunta, diseñar alguna losa. Entonces va a haber diseño de viga y diseño de losa. En su defecto puede ser una sola pregunta, pero hacer las dos cosas. Diseñar la losa y diseñar la viga. Entonces, ¿cuál es lo bueno de que sean dos preguntas? Es de que si es una sola y te equivocas en el diseño de losa, ya te quema la pregunta 2 porque estás calculando la viga con una carga que no corresponde, digamos, si fuera una sola pregunta. ¿Se entiende? Si usted en su diseño estructural hizo mal el diseño de losa, todo lo demás está mal. La viga, las fundaciones, todo está mal. Si varía el peso por metro cuadrado. Entonces, en ese caso, en este examen se le dieron dos preguntas. Una pregunta, diseñar la viga con los datos ya definidos. No tenían que hacer prediseño de losa, nada, ya está la losa definida ya, como se ve ahí. Y directamente hacer el análisis de carga para luego diseñar la viga A. Y ese es el esquema. No lo hemos visto este ejercicio, ¿no? Entonces ese es el esquema estructural donde tenemos la losa 1, la losa 2 y la losa 3. Losa 1 alivianada, una altura de 18. Losa 2 alivianada, altura de 18, armada en dos direcciones. Y losa 3, losa llena de 10 centímetros de altura, armada en una dirección. La viga A tiene 3 apoyos en este caso.
¿Ya? Entonces, a algunos les va a tocar hacer la viga A y de repente a otros les toca hacer una viga B, que podría ser esto. Porque vamos a hacer dos tipos de examen. Entonces, van a ser similares, no van a ser iguales, pero van a ser similares. ¿Ya? Y empezamos. Ahora, aquí, como es académico esto, no hemos hecho un prediseño de losa, porque esta en todo caso tendría que haber sido armada en dos direcciones, ¿no? Es decir, si yo le hubiera dicho diseñen las losas, usted como ingeniero tenía que decir que esta va a ser en dos direcciones, porque mide 4 y 4, ¿cierto? Si es un prediseño en dos direcciones, listo, ya sea alivianada o llena, dependiendo de las dimensiones. Alivianada cuando son dimensiones grandes, y podría ser una opción llena cuando son dimensiones pequeñas y la carga es grande, ¿no? Pero como es académico, ya está así establecido. Si les dan así en el examen, no me lo vayan a cambiar. No me lo vayan a decir, no, es que esta tiene que ser. No, no, o sea, ya está así. Tiene su porqué, digamos. Alguno porqué tiene que tener. Entonces está la viga A y empezamos a analizar las cargas. Ese va a ser el diagrama superficial de áreas de influencia de las losas sobre la viga A. Como esta es la viga A y esta losa estaba armada en una dirección, ¿no? Entonces la mitad de la carga se va a ir a la viga A y la otra mitad se va a ir a la viga de arriba, que no me está interesando en este momento analizarla. Lo mismo para la losa 2, está armada en dos direcciones y esta es la losa 3 armada en una dirección también. Entonces, acá habíamos dicho 45 grados cuando es armada en dos direcciones, manejamos los 45 grados a ambos lados y armamos nuestra área de influencia de carga sobre la viga A. ¿Ok? Y ese esquema de área de influencia de carga sobre la viga A va a ser tanto para la carga muerta como para la carga viva. Así lo hemos establecido, ¿verdad? Entonces, la distancia son la mitad de la longitud, ¿verdad? Entonces, esta J es 2 metros, porque todo es 4. Y es la misma de acá, 2 metros también. Y esta otra va a ser 1.5. 1.5. La mitad de la losa que mide 3 metros en ese lado, ¿no? Y eso vamos a llevarlo ya a un esquema estructural de viga. Esa sería la viga A en el primer estado de carga. Viga A con el apoyo A, B, C, con sus cargas. Esta es la carga muerta de la viga A. G se simboliza a las cargas muertas en esta materia. Y P, las cargas vivas, como hemos hablado desde el principio. Entonces está la carga muerta de la viga A, está la carga muerta del muro, M de muro, G de carga muerta. Entonces esta es carga muerta del muro. Carga muerta de la losa 3, que sería esta roja. Y carga muerta de la losa 2, que sería este trapecio. A este lado está la carga muerta de la losa 1, que es esta azul. Y está la carga viva de la losa 1. Entonces directamente estamos partiendo en el estado 1, cargando el primer tramo y descargando el segundo tramo. ¿Estamos bien? Cargamos el primer tramo y descargamos el segundo tramo. Cálculo de las cargas por metro lineal. Y empezamos a analizar cada una de las cargas que tenemos aquí ya definidas. Carga G de la viga A. La carga G de la viga A, esta de acá. Base de la viga, por la altura de la viga, por el peso específico. 20 por 50 por el peso específico de 2.5 toneladas por metro cúbico, porque es hormigón armado. Y me da 0.25 toneladas por metro. Me da el peso de la viga A
distribuida a lo largo de la viga A. Ahora, para hallar la carga del muro, va a ser al peso por metro cuadrado del muro, que es lo que van a analizar ustedes en su análisis de peso unitario, multiplicado por la altura. Porque si yo tengo el valor del metro cuadrado de muro de la carga por metro cuadrado de muro, si yo lo multiplico por la altura, la carga que estaba superficial se va a distribuir a lo largo, ¿no es cierto? Si yo lo multiplico por el largo, se me distribuiría a lo alto. Por eso es que se multiplica acá por la altura del muro. Y en el problema nos dice, el muro va a tener una altura de 2.6 metros. 2.6 metros. Todas las vigas del problema tienen un muro de esas características. ¿Ya? Y entonces nos va a dar una carga de 0,52 toneladas por metro, que sería esta de acá. La de la losa 3 es esta roja, la carga de la losa 3, es al peso de la losa 3 multiplicado por la longitud perpendicular a la viga A dividido entre 2. Y entonces ahí el peso, habría que hacer el análisis de peso unitario, ahí estaba ya con 0,41. Esa es la losa 3, la de abajo. La longitud perpendicular a la viga es 3 metros. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la losa 3 es una losa llena con una altura de 10 centímetros. Hallamos el peso por metro cuadrado de la losa, que es básicamente el peso específico del hormigón, ¿no es cierto? Multiplicado por su volumen. Y a ese valor le multiplicamos la longitud dividida entre 2. Y ahí nos da 0,615 toneladas por metro como carga lineal distribuida sobre la viga A. La rojita es la carga del muro, la carga de la losa 3. Y luego seguimos analizando la carga de la losa 2. Ahora la carga de la losa 2 va a ser igual a la carga de la losa 2, 0,46 toneladas por metro cuadrado. Ese es el análisis que se ha hecho de unitario, peso unitario de la losa 2, que es armada en 2 direcciones, y se ha calculado el peso por metro cuadrado. Este es el peso por metro cuadrado. Si ustedes recuerdan en su cálculo que hicieron en su trabajo práctico, les salió por el orden de 0,5. ¿Se acuerdan? De la casetonada. Por ahí está el orden. También esos valores es bueno que se lo graben ustedes, porque siempre va a ser eso, entre 0,4, 6, 0,5, 0,55, dependiendo de los nervios, cuán separados están y demás cositas. Pero si en una casetonada te sale que tu carga unitaria por metro cuadrado es 0,2, ahí tu cerebro se activa y dice, hay un error. No puede ser 0,2 la carga por metro cuadrado en una losa casetonada. Siempre que he hecho ejercicio me ha salido más de 0,45. ¿Me entienden? O sea, estos valorcitos que ustedes van calculando en sus trabajos prácticos ya es una referencia para que ustedes en su vida profesional se lo vayan recordando de que cuando ustedes hacían, no les salía 0,2 en una casetonada. ¿Ok? Esta es una losa llena, armada en una dirección. Fíjense, 0,4. Si fuera alivianada en una dirección, esto debió ser 0,25. No debió ser más. Alivianada en una dirección, debió ser 0,25. Pero aquí me da 0,4. Y es en una dirección, pero es llena. No es alivianada. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces acá la carga de la losa multiplicado por la longitud perpendicular dividido entre 2. La longitud perpendicular a la viga es 4 metros y dividido entre 2. O sea, su análisis de la carga trapezoidal es como si fuera carga rectangular, nomás. ¿No? Es el mismo. Pero nosotros sabemos que es trapezoidal porque estamos viendo el esquema de distribución de área de influencia de la losa. Y lo que nos queda hacer es considerarla como rectangular, pero solamente tomar el valor que nos sale como el máximo y trasladar, encontrar esta distancia y trasladar esa distancia y esta otra a la viga para saber de dónde empieza a bajar la carga, de qué punto de la viga a qué distancia empieza a bajar la carga. Entonces esta carga trapezoidal
esta distancia debe mantener la distancia que teníamos en planta. Vista en planta, porque aquí la estamos viendo en corte. Y no es que esa vista en planta, no es que la vamos a parar así de grandota, digamos. No. Eso no significa nada. La vista en planta tiene unas dimensiones y la vista en corte tiene otras. Me refiero a la altura. ¿Ok? Porque la vista en planta es área y la vista en corte es peso. Eso hay que tenerlo claro, porque creo que uno de ustedes o alguien como que lo hubiera parado, digamos, la vista en planta. Recuerden, muy práctico, me lo presentaron así, hubo ese error. Entonces eso yo creo que a ese grupo le ha quedado bien claro eso, de que no puede ocurrir en el examen. Entonces ahí tenemos ya las cargas en el estado 1. Calculamos todas, una por una. Peso de la losa, carga viva, P es carga viva de la losa 1. La calculamos porque la carga viva sabemos que es 0,20 toneladas por metro cuadrado, es decir, 200 kilos por metro cuadrado. Ese es el dato del problema. Usted como ingeniero va a revisar las normas del lugar donde vaya a diseñar. En el país que esté, hay una normativa y le dice ahí cuánto debe de considerar de carga viva en función al tipo de estructura que está diseñando. Si es vivienda, si es colegio, si es un estadio, ¿qué es? Yo diseñé una vez unas graderías para un estadio y ahí en la norma me pide 600 kilos por metro cuadrado para las graderías. Entonces es grande la carga. Va a depender del tipo de proyecto que usted agarre y del lugar donde lo esté agarrando. ¿Ya? No van a agarrar la norma boliviana en otro país. ¿No es cierto? Entonces ese es el valor. Por eso es lo mismo acá. Es una carga viva que está establecida en la norma y que se recomienda 0,2. La europea habla de 0,15, digamos. 0,2. Esta situación es el mismo criterio que las anteriores, que las cargas muertas, porque son las áreas de influencia en cada losa. Y tenemos ahí las cargas vivas por metro lineal que van a estar en la viga. Aquí calculamos de todas las losas, lo que no significa que la estemos cargando en el estado 1 todas las losas. Sí las calculamos, pero acá solo cargamos una, porque estamos analizando el primer tramo cargado y el segundo descargado en el estado 1. ¿Ok? Luego de eso, hacemos la mayoración de carga. Y la mayoración de carga, según la norma, dice, la carga total va a ser 1.2 veces la carga G más 1.6 veces la carga P. Entonces, todas las cargas muertas las mayoramos con 1.2. En su práctico no tomé atención a eso, si hicieron la mayoración o no. ¿Sí? Sí. Entonces, se mayoran las cargas muertas por 1.2, toditas, fíjense, y las cargas vivas por 1.6. Y trabajamos con esas nuevas cargas. ¿Ya? El esquema gráfico no va a cambiar, va a ser el mismo para el estado 1, pero los valores que ponemos ahí ya son mayorados. Y entonces empezamos a ver el tema del cálculo de momentos de empotramiento perfecto. Es decir, vamos a calcular aquí primero las reacciones y después el diagrama de momentos, y de ahí vamos a encontrar el momento máximo con el cual vamos a diseñar la viga. Ese es el procedimiento. Si fuera una viga simplemente apoyada, es decir, con un tramito, sería mucho más corto. En este caso, como es hiperestática, con 3 apoyos, se hace un poquito más largo y aquí aplicamos el método para poder encontrar, el método del empotramiento perfecto, para poder encontrar primero las reacciones y luego los momentos máximos, ¿no? Entonces, manualmente, así se tiene que hacer. Y la computadora hace también lo mismo, pero lo hace en un segundo, ¿no? Pero ella hace todas estas iteraciones que nosotros vamos a ver, lo hace. Entonces, hay tablas que nos permiten a nosotros encontrar el valor del momento que se genera en este punto cuando nosotros partimos la viga en dos, porque lo que hacemos es literalmente, la dividimos la viga en dos,
y analizamos una viga isostática y otra viga isostática, donde cada una va a tener un momento de encontramiento a la izquierda del punto B y este momento va a ser a la derecha del punto B. Y después tenemos que compensar estos momentos, porque como sabemos que es un solo punto el que estamos analizando, no puede salirte un momento diferente en ese punto. Es decir, si nosotros la dividimos esta viga, nosotros vamos a tener acá un valor de momento. Y por el otro lado, vamos a tener otro valor de momento. Y eso no puede ser. En la realidad no puede haber una partícula que tenga dos valores diferentes de momento. Y entonces este método nos permite a nosotros compensar esos dos momentos y generar uno nuevo que no es ni el de arriba ni el de abajo, sino más bien uno que está no necesariamente en la mitad, pero un valor que este método lo plantea como que distribuye la responsabilidad de ese momento en función a la longitud y la rigidez de las vigas laterales. Cuando tenés mayor longitud, el momento va a ser menor acá. Es decir, la responsabilidad se la delega al que tiene menor longitud para que resista más. Entonces, el que tiene menor longitud, en este caso, para seguir el ejemplo del momento que dibujé, esta longitud tendría que ser menor, L1, digamos, y esta sería L2, donde L1 es menor que L2, porque el L1, al ser menor, agarra mayor momento. Y el L2, al ser mayor, agarra menor momento, tiene menos responsabilidad. En eso consiste este método. Y se logra encontrar un valor de momento. El otro método sería la ecuación de los tres momentos. Ese es también otro método. Entonces acá, por tabla, nosotros encontramos la fórmula del momento de encontramiento. Dice 1/8 de Q por L cuadrado. Y aquí tenemos 1/8 de Q de G, que es la resultante de sumar todas las cargas que tenemos en ese tramo. Estamos sumando aquí de la losa 1, del muro, de la viga y de la carga viva de la losa 1. Sumamos todas esas y tenemos la carga total. Esa carga entra aquí como la carga Q por L, que es 4, elevado al cuadrado dividido entre 8. Y así tenemos el momento de empotramiento en el punto B a la izquierda. Y luego analizamos el otro momento de empotramiento, que va a ser en el punto B, pero a la derecha. Acá se hace la superposición de efectos. Es decir, que podemos nosotros analizar, en este caso, dos veces. Una vez con la carga de acá arriba y otra vez con la otra carga. Esta carga rectangular tiene esta fórmula. No la copié, pero estoy agarrando esa fórmula. 1/8 de Q por L al cuadrado. Es la misma fórmula, porque estoy agarrando la carga rectangular primero. Y calculo el momento sub 1 en el punto B a la derecha y el momento sub 2 en el punto B a la derecha. Y esta fórmula ya viene a ser con la carga del trapecio, con la fórmula del trapecio. ¿Ya? Ajá, no, aquí hay un error, porque primero era triángulo, pero hay la tabla para trapecio. Yo lo quise complicar y le puse después trapecio, porque en el examen realmente esta losa yo se los había dado con 4. Esto era 4 y esto era 4. Entonces me salía triángulo. Y cuando lo empecé a resolver, me di cuenta que podía complicarlo un poquito más. Y le puse trapecio. ¿Entiendes? Pero ya estaba casi resuelto y lo dejé nomás la fórmula, ahí es el errorcito. Hay una fórmula del momento de empotramiento para una forma trapezoidal de carga. Y si no la hubiera, se la divide ese trapecio en tres figuras. Claro, un triángulo, otro triángulo y un rectángulo recto. Y aparecerían tres de estas formulitas y
calcularíamos 3 y lo sumamos al final. Sumamos la influencia o el efecto que genera cada uno de ellos. Y acá entonces tenemos el momento de empotramiento en el punto B a la derecha, total 7.35 toneladas. Entonces, si nos fijamos, no coinciden. Y estamos hablando obviamente del mismo punto. El uno me da 7 y el otro me da 5. ¿No es cierto? Fíjense que los valores que sacamos nosotros acá con las diferentes fórmulas, son las que hemos sumado para tener la total. Y si hay más, se sigue sumando. Entonces nos vamos ahora al método. ¿Cómo vamos a compensar? ¿Cómo vamos a hacer de que trabajemos con un solo momento? Y el método consiste en lo siguiente. Debemos de encontrar lo que se llama un factor de distribución de esfuerzo. Entonces, ese factor de distribución tiene esta ecuación, esta fórmula. Es igual a la rigidez de la viga sub I dividido entre la sumatoria de las rigideces de las vigas sub I desde que I vale 1 hasta que I vale N. El factor de distribución de la fórmula genérica. Ya específica tenemos la rigidez de la viga 1, es decir, del tramo de la izquierda. Su rigidez de esa viga es 3 veces el módulo por la inercia dividido entre la longitud de esa viga. ¿Ya? Eso me queda en este ejercicio, la longitud es 4 y me queda 3/4 de E por I. La rigidez de la viga 2 del tramo 2 es lo mismo, 3 veces el módulo por la inercia dividido entre la longitud sub 2, me quedaría 3/5 de E por I. Entonces es facilísimo establecer la rigidez de cada una de ellas. Agarrando la fórmula, nosotros tenemos el factor de distribución sub 1 es para el tramo 1 y el factor de distribución sub 2 es para el tramo 2. Cada tramo tiene su factor de distribución. Donde la suma de estos dos factores, esto es clave, la suma siempre tiene que ser 1. Porque estamos como que estos factores nos van a decir, por este valor vas a multiplicar el momento para que se diferencie del que te salió y por este otro el otro momento, cosa de que el 100% del momento se distribuye en las dos. Y en este factor de distribución sub 1, por ejemplo, metemos la rigidez sub 1 dividido entre la sumatoria de las rigideces de las dos vigas. La del sub 1 más la del sub 2. Y aquí nos damos cuenta de que el E por I se factoriza, factor común, y se elimina. O sea que este factor de distribución, resumidas cuentas, no depende ni del módulo ni de la inercia de la viga. Depende solamente de la longitud del tramo. ¿Se dan cuenta? La longitud no ha desaparecido. Sigue siendo 4 y 5. Repito una vez más. El factor de distribución del tramo 1 va a ser igual a la rigidez de la viga 1 dividido entre la sumatoria de las rigideces de las vigas que llegan a ese nodo. En este caso son dos, de la izquierda y de la derecha. El factor de distribución sub 2 del tramo 2 es igual a la rigidez del tramo 2 dividido entre la sumatoria de las rigideces de las vigas que llegan a ese nodo. ¿Ya? Y entonces se van el E por I, hacemos ahí álgebra y tenemos un factor de distribución de 0,44 y acá un factor de distribución de 0,55. Digamos 0,56, redondeando. Sumo este con este para comprobar, me tiene que dar 1. Y si usted lo suma, le va a dar 0,999999, o sea, 1. ¿Se entiende? ¿Qué me está diciendo este factor de distribución? Fíjense lo que dice. Acá dice, el 40% del momento negativo va a ser responsabilidad de esta viga. Y el 60%, o si queremos más exacto, el 44% y el 56%, a este lado, el 56% va a ser responsabilidad de esta viga. Y volvemos a lo que les decía antes, la viga más corta se hace responsable un poco más que la viga más larga. ¿Ya? Si las dos vigas fueran del mismo tamaño, aquí me sale 0,5 y aquí me sale 0,5. Si las dos vigas fueran de la misma longitud. Entonces, esa diferencia
que les dibujé yo, había un momento más grande y el otro momento más chico, hay una diferencia, ¿no? Esa diferencia alguien la tiene que absorber. Y ahí el de la viga derecha y el de la viga izquierda se ponen de acuerdo. Y le dicen, que son más cortas, hacete cargo en mayor proporción que yo, que tengo el lado más largo. ¿Y cuál es la proporción entre el lado más corto y el lado más largo? O sea, si fuera el doble, la una que la otra, entonces ese valor de diferencia tendría que distribuirse el doble para la más corta, que aguante el doble que la otra. Entonces, resumiendo, ese intervalo, esa variación de momento, el 55% se hace cargo de esta viga, la de la derecha, porque es más corta, tiene 4 metros. Y el 44% se hace cargo la otra viga de este lado. O sea que su momento de esta viga venía acá, ahora va a subir el 44%. Y esta otra va a bajar el 55%. Y se van a encontrar en el mismo punto. ¿Ok? Eso es, en resumen, digamos, el método. Y ahí viene ya la compensación de los momentos. Lo mismo que hemos dicho verbalmente, ya haciéndolo matemáticamente. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento en el punto B a la izquierda? ¿Cuánto va a ser el momento en el punto B a la izquierda? Va a ser, dentro del valor absoluto, la diferencia de los momentos a la izquierda y a la derecha, o sea, el intervalo. Aquí estamos calculando el intervalo. Y lo ponemos en valor absoluto porque queremos un valor numérico. O sea, solamente eso, no nos interesa si es positivo o negativo. Nos interesa el valor, el intervalo. En un momento llega aquí, el otro momento llega aquí. Me interesa esto, ese valor. Esto es eso. Multiplicado por el factor de distribución de la viga 1, porque estoy analizándolo primero el de la viga 1. Lo multiplicamos y vamos a tener un momento, un valor de momento ahí. Y a ese valor de momento le vamos a sumar el momento que estamos analizando, el de la izquierda. Entonces, este porcentaje del momento es todo esto, se va a ir a sumarse al momento de la izquierda. Y en este otro caso, este porcentaje del momento se va a ir a restarle al momento de la derecha. ¿Se dan cuenta? Y entonces así se está distribuyendo el momento. Acá lo hemos hecho analizando a la izquierda compensado, por eso dice C, compensado. En el examen, en sus trabajos, cuando hagan, ustedes pueden hacer uno de los dos. Si confían plenamente en lo que están haciendo, que no se van a equivocar, hacen uno de los dos porque al final el valor va a ser el mismo. Aquí estamos analizando el momento de la izquierda compensado, que responde a esta formulita, y reemplazamos los valores. Y ya está, ese es el momento. 6.35. Para verificar, hacemos el momento a la derecha compensado y nos sale lo mismo. Una vez que tenemos ese momento, vamos a ir a calcular las reacciones. Esto se hace mucho más rápido de lo que yo se los estoy contando, ¿no? Yo estoy yendo lento para que se los cuente una sola vez. Entonces, hemos encontrado el momento a la izquierda y hemos encontrado el momento a la derecha. Ahora lo que hacemos es calcular las reacciones de esta viga isostática. Fíjense que la reacción en A, Q por L sobre 2, obviamente la longitud es L1, y la reacción en B, Q por L sobre 2. Esas son las fórmulas para hallar las reacciones isostáticas. Y lo que hacemos es equilibrar este momento con un par en las reacciones. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio a esta acción supuesta. Y si este me está haciendo girar así, entonces yo necesito un par para el otro lado. Y ese par de fuerzas obviamente va a ser al valor del momento dividido entre la longitud. Porque eso es el par, fuerza por distancia. Entonces esta fuerza 1 multiplicada por la longitud me va a dar el momento. ¿No? Con Peque Solís eso lo han visto bien al detalle.
estoy haciendo es transformando este momento en un par que está ubicado precisamente en los apoyos. Y de ahí me olvido del momento. Y sumo esta con esta para tener la reacción en A. Y sumo esta con esta, con esta y con esta para tener la reacción en B. En B. ¿Por qué estas otras? Porque son pues en el mismo punto. ¿Sí? Cuando yo lo parto y analizo esto, tengo un valor, y analizo el otro, tengo por el otro lado otro valor. Entonces tengo que sumarla, sí o sí tengo que sumarla, porque estamos hablando que es el mismo punto en realidad. Este es un artificio nomás. Entonces por este lado hago lo mismo. Sumo esto, estabilizo este momento. Fíjense que este momento es así. Entonces yo necesito otro momento que me lo estabilice en la otra dirección. De esa manera yo sé para dónde van estas fuerzas. Yo sé para dónde tienen que ir en contra de este momento. No a favor, porque ahí ya les pelamos. Que tiene en contra, que tiene que estabilizarlo. Y el cálculo es directamente el momento dividido entre la longitud. Nada más. ¿Sí? Y el valor es el mismo aquí y aquí, solamente que la dirección es opuesta. Y de ahí sumamos este con este, acá está. Entonces la reacción en B va a ser igual a la reacción en B a la izquierda, más la fuerza F1, más la reacción en B a la derecha, está allá, más la fuerza F2, está ahí. Pongo los valores numéricos y obtengo la reacción en el punto B, 13.49 toneladas. La reacción en A y la reacción en C son más cortas y están ahí los valores, 3.5 y 4.27. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos las reacciones de esa viga hiperestática. No fue complicado, ¿verdad? No está complicado. El método es amable. ¿Ah? Es amable. El método es amable. Ahora, hasta ahí hemos visto residuos. Ya llegamos a residuos. En residuos se hace eso. Hemos empezado por ISO 1 y hemos terminado en residuos. Todavía estamos en residuos y atravesamos por ISO también, ¿no? Porque vamos a encontrar la ecuación de momento y vamos a hallar el valor de X donde el momento es máximo. Porque nos dice la pregunta en el momento máximo, no en la mitad. En el momento máximo. ¿Y cómo hallar el momento máximo? Donde el cortante es 0, ahí es el momento máximo. Entonces, tienes que hallar la ecuación del corte, igualar a 0, despejar el valor de la distancia y con ese valor calcular el momento en ese lugar. Y eso es ISO 2. Entonces, calculamos los momentos en la mitad del tramo. Esto ya ustedes no lo hacen en el examen. Acá yo lo puse para hacerles notar que el momento en la mitad del tramo casi nunca es el máximo. Casi nunca es el máximo. A veces puede ser, pero no siempre. Entonces, este paso 7 en el examen no es necesario. ¿Ya? Pero bueno, está ahí calculado el momento en la mitad del tramo. Aquí se salta. El paso 8, cálculo de los momentos máximos. Entonces, para hallar los momentos máximos, tenemos que aplicar esta ecuación. La ecuación del corte debe ser igual a 0. Y de esa manera encuentro la distancia a la cual el momento es máximo. Y la distancia es 1.37 para el tramo 1. El tramo AB, estoy hablando del tramo AB. Y entonces el momento máximo en el tramo AB va a ser cuando X valga 1.37 y me da 2.41 el momento máximo con el AB. Cuando me voy a analizar el tramo BC, se complicó la cosa, casi lo dejo. Esa es la ecuación del corte en el tramo BC. Así bonita como la ven. Por las cargas que tiene, por el trapecio ese que tiene. Entonces, igual, ustedes tienen que hallar la ecuación del corte, igualar a 0, hacer operaciones algebraicas, seguir haciendo operaciones algebraicas, avanzar con sus operaciones algebraicas, continuar con sus operaciones algebraicas, encontrar una ecuación cuadrática, resolver y agarrar el valor positivo del resultado de las cuadráticas, porque me sale una ecuación de segundo grado, por lo tanto tengo que resolverla y hallar el valor de X, el que sea coherente, porque te van a salir dos resultados,
uno loco, fuera del esquema estructural, y el otro que es incorrecto. Entonces agarramos el correcto, que es coherente. Todo eso hacemos y encontramos la distancia a la cual el momento es máximo en el segundo tramo. Teniendo esa distancia, reemplazamos en la ecuación de momento y encontramos el momento máximo como 4.46. Ese sería el esquema de momento: 4.46, 6.35, 2.42, lo que hemos hecho a mano, y esto es lo que saca el RAM: 2.44, 6.29 y 4.64. O sea, son valores bien aproximados, digamos, ¿no? Tienen que ser, pues, porque el RAM lo que hace es lo que hemos hecho a mano. Eso es lo que hace, solamente que agarra un montón de decimales. Entre comillas, los agarra todos los decimales de las operaciones que se tienen que hacer. Aquí a mano nosotros hemos agarrado 3 nomás, digamos. Y esos decimales te van generando un error que se va aumentando cada vez que vas avanzando en el cálculo, ¿no? Por eso salen esos errorcitos, esos valores con un poquito de error. ¿Se entendió? Hasta ahí hemos terminado el estado 1. Unos 5 a 10 minutos máximo. De ahí empieza el estado 2. Lo mismo, pero ya con las cargas vivas al otro lado. Lo mismo. Pueden incluso hacer el mismo procedimiento, seguir nomás cambiando los valores. Lo mismo. Terminan el estado 2 y se van al estado 3. Plena carga. Y con eso van a tener los momentos máximos positivos y negativos. Y recién pasan a H1. A diseñar la viga. Diseñan la viga por flexión, terminan ese diseño de H1 por flexión y entran a H2. Entran a H2 y ya tienen un punto. Lo que avancen en H2 pasó 100 puntos. O sea, la verificación a la deformación y a la fisuración. ¿Se entendió? Está clarísimo ahora para el examen. ¿Cuántas clases de examen? ¿Cuántos días van a hacer el examen? Empezamos martes y acabamos sábado. ¿Ok? Ahí está el estado 2, todo eso. Y la verdad ya el estado 3 ya no lo hice. Es lo mismo. No hay que aquí pues tener que hacerlo en la máquina, 10 veces más que hacerlo a mano, digamos. O sea, imagínense, si yo he tardado todo el día en esto, o sea, divídanlo entre 10, digamos. Lo que ustedes van a tardar a mano. Y ahí está, y también hasta lo metí en el RAM, ¿no? Para ver a ver qué cosas estaban saliendo, digamos, ¿no? Para verla. Ahí se pone más bonita la ecuación del corte, porque aparecen otras cargas vivas en ese lado. Y se pone, fíjense esta ecuación del corte, es bien intensa. ¿Ya? Y lo mismo, hay que aplicar la cuadrática para resolverla. Tenemos los valores. Y finalmente, no lo había pegado el RAM, pero está igual, está similar. ¿Ok? De ahí viene a plena carga y empezamos a diseñar la viga con valores máximos. Ahora sí, con esto ya aterrizaron todas sus ideas que estaban un poquito, me imagino, o no. ¿Qué va a pasar así? Se los paso y ustedes lo completan. Ese es un examen, de verdad es un examen. ¿Pero es un examen o es una pregunta del examen? Una pregunta del examen. ¿Ahí intervino? No. Pero en el tema del examen mismo, al revisar, digamos, yo reviso los errores que tengan. Ya, obviamente tiene que haber un avance coherente, tienen que entrar al H2, tienen que llegar al H2, porque si no llegan al H2, no hay nota que poner, digamos. Pero si llegan al H2 y todo está bien en orden, bonito, bien hechito, entonces tienen su nota. No es que le pongo 0. Entonces se evalúa eso, digamos.
Todo lo que se hace, que esté bien hecho, tiene valor. ¿Ok? Para que se tranquilicen un poquito. Pero tienen que apurarse, no se atrasen. Porque tienen que llegar a H2, por lo menos a plantear las ecuaciones y mostrar qué es lo que tienen que hacer. Mostrar el esqueleto de lo que van a hacer. Y ahí uno se da cuenta si están ubicados, digamos, en lo que estamos avanzando. Y no es más. Pregunta. No se asusten, tienen cara de susto todavía. O sea, son largos. O sea, aquí en la China los exámenes de esta materia son largos. Si ustedes entran a internet y buscan es normal. Son largos. Los ejercicios son largos. No hay que hacerlo. No hay cómo hacerlo más cortito. No hay forma. Y bueno, en el software, pues claro, eso lo hacen en segundos, en minutos, ¿no? En minutos, tampoco en segundos, porque se toma también su tiempo el software, ¿no? Se toma su tiempito en hacer los cálculos y los cambios y cargar la estructura. ¿Ok? Eso es. Ya están listos para el examen del martes. Y lo que falta por alistarse es el sábado y domingo. ¿Está bien? ¿Vamos a empezar a las 3 en el examen? Empecemos ¿a qué hora pues empieza ese día? A las 2. O sea, siempre y cuando no haya nadie aquí podemos empezar, porque al final yo salgo de clases a la 1 de la otra clase y una media hora, 1 hora para descansar y empezamos. Podemos intentar empezar a las 3 si gustan. De 3 a 6 podemos empezar. ¿Está bien? Ok, ahí vamos a quedar. Nos vemos el día